Muy buenos días. Les queremos dar una cordial bienvenida al Salón Auditorio del Senado de la Nación. Hoy nos hemos reunido por una iniciativa de la senadora nacional, Carmen Álvarez Rivero. El motivo de este encuentro es escuchar las problemáticas generales y algunas particularidades del sector del campo, en el marco del programa Argentina, Córdoba te habla, el campo ya. En forma presencial, contaremos con la participación de quienes nos acompañan en el estrado, la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, el señor Manuel Ron, director de Bio 4, Javier Rotondo, presidente de Cartés, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Gabriel de Redemecker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y María Beatriz Giraudo, presidenta honoraria de APRESID y cofundadora de Red Mujeres Rurales. Asimismo, vamos a contar con la participación en forma virtual del señor Santiago Sáenz Valiente, tributarista experto en agro, que además, además de enviarnos su video de participación, tenemos el honor de que nos esté acompañando y queremos darle la bienvenida. El señor Federico Zerboni, presidente de Maizal, también va a estar participando en forma virtual. El señor Manuel Chiappe, director general de Barbechando, y David Miazo, economista jefe en Fundación FADA. Por último, vamos a otorgar reconocimientos a ACREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Explotación Agrícola, y al Ateneo de Cartés, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, es decir, diplomas de honor del Senado de la Nación. En carácter de moderador va a estar actuando el doctor Raúl Carranza, que es abogado y asesor en temáticas del sector. Además, queremos agradecer la presencia de este encuentro de autoridades y miembros de las ambas cámaras y además del público en general que se ha acercado. Y seguidamente, las palabras de bienvenida a cargo de la senadora nacional, Carmen Álvarez Rivero. Buenos días. Muchas gracias a todos los que están presentes, a todos los que han trabajado por este evento, a todos los que no están y también han trabajado por este evento, porque hemos hecho trabajar a mucha gente. Como parte de mi tarea legislativa en el Senado, yo soy senadora por la provincia de Córdoba, estamos trabajando sobre varios temas desde Argentina, Córdoba te habla. En esta oportunidad, el campo ya, decimos. Nosotros porque no queremos que sea un aporte hacia el futuro, sino la verdad que estamos en acción y aquí y ahora, todos los días hay muchísima gente de campo trabajando. ¿Pero por qué digo Argentina, Córdoba te habla? Porque el federalismo es todavía una expresión de deseos y las provincias no están todavía siendo escuchadas como quisiéramos. Una de las formas, puede haber otras más, pero una de las formas es esta, que yo le llamo traerlos a vivo, en cuerpo y alma, porque es excepcional que vengan cordobeses a sentarse y a hablar al Senado, a hablar a la Argentina. Nosotros estamos convencidos que el campo es parte esencial de las soluciones para superar los problemas de la Argentina. No puedo dejar de pensar en ese 50% de pobreza que tenemos, ni en el estado de la educación o de la salud o de la infraestructura. Tenemos todo por resolver. Pienso lo relacionado al trabajo. Me propuse como misión acercar la agenda de la gente. Esto es eso.
prometí darles lugar. Claramente los productores de campo de Córdoba son parte de los que aportan. Primeros productores de soja, primeros en producción de maíz, palo a palo con el trigo, con Provincia de Buenos Aires, además liderando el maní, la leche, el ganado vacuno. Es increíble la participación de la Córdoba desde el campo productivo. Los cordobeses quieren ser parte, pero también quieren ser parte de la toma de decisiones de este país. Gracias por venir. Gracias a los que no están, pero que su espíritu de trabajo está presente. Y los invito a escuchar a Sebastián García Díaz, que de alguna manera es un socio con quien soñamos y trabajamos por una Argentina más federal. Mi nombre es Sebastián García Díaz y soy el presidente de Civilitas, la institución que está coorganizando este evento junto con la senadora Carmen Álvarez Rivero, la senadora por Córdoba, nuestra querida Carmen, que además fue durante muchos años presidenta de nuestra institución. Bueno, quiero decirles que para nosotros es un gusto organizar este ciclo de seminarios y en particular en donde Argentina necesita que Córdoba le hable y le diga de forma clara las ideas que queremos llevar desde el interior hacia esos senados en los que en muchos casos no se escucha nuestra voz. Quiero que sepan que esta conferencia va a tener su repercusión en nuestro programa de televisión que se emite todos los miércoles aquí en Córdoba a las 10:30 de la noche y también en nuestra próxima revista El Pensador, que cada un mes vamos sacando, resumiendo todos los planteos, las exposiciones y los trabajos que realiza nuestra institución. Dejo solamente esta reflexión. Bueno, para nosotros hace muchos años que venimos ya comprometidos desde Civilitas con Carmen en la idea de que el campo tiene que desarrollar una épica, una fundamentación de su porqué que realmente inspire, que no solamente inspire a la gente del campo, sino a toda la población argentina. En algunos momentos, como fue en aquel momento la lucha por la resolución 125, allí se produjo una épica, un acercamiento entre campo y ciudad, pero hay que decir que luego eso se ha ido como deteriorando a lo largo del tiempo y la influencia y el impacto ideológico de los populismos hace que el campo esté mirado como en entredicho. Nosotros estamos muy dispuestos y muy comprometidos a involucrarnos para que se rompa eso y para que cualquier joven de cualquier colegio secundario, público o privado, o de cualquier universidad pública o privada, realmente sueñe con que el campo produzca más y mejores empleos, pueda convertir la materia prima luego en valor agregado y ellos mismos se sientan llamados a ser partícipes de esa épica que puede cambiar verdaderamente el país. Argentina, si tiene un destino, es ser el país de los alimentos exportados al mundo y por eso el campo tiene un papel central para cumplir, pero necesitamos construir esos puentes. Hay algunas instituciones como Campo y Ciudad que están en este momento para denunciar, para alertar, para convocar, para movilizar en cuanto a los desmanes del populismo. Pero humildemente nuestra institución está para construir esos puentes para que en la épica, en el relato, digamos, republicano, eche raíces muy profundas el relato de que realmente Argentina se va a salvar si el campo se activa y se desarrolla en su máxima potencialidad. Un gusto estar presente en esta reunión, aunque sea de modo virtual. Y ahora los dejamos en manos del doctor Raúl Carranza, que va a actuar como moderador de esta jornada. Señor moderador. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Muy contentos de tenerlos y para agregar a lo que dijo Carmen, a lo que dijo Sebastián, Córdoba tenemos empresas agroalimentarias,
tenemos industrias, tenemos biocombustibles, o sea, tenemos desde Córdoba un motor para el desarrollo de nuestro país. Así que, como se dijo, queremos ser un puente que pueda aportar mejoras sobre lo que se necesita como sector, y eso es lo que pretendemos a partir de esta reunión, de estos congresos que ha convocado, cumpliendo su compromiso, la senadora Carmen. Bueno, vamos ahora directamente a escucharlos a quienes han sido invitados. Le voy a ceder la palabra ahora a Gabriel de Rademacher, que, como fue expresado, bueno, es vicepresidente de CRA y es presidente de la Fundación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba. Gabriel. Gracias, Raúl. Muy buenos días. Gracias, senadora Carmen, por esta posibilidad, por este espacio. Agradezco la presencia del diputado Torello, de la diputada Virginia Cornejo y el representante de la Cancillería de Brasil, Pablo Martins. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos por estar presentes y por acompañarnos. Alguna vez le dije a Carmen que el único riesgo de invitarnos es que venimos. Entonces, a bancársela. Pero es real. Nuestra instancia, nuestras ganas de participar, justamente de poder llevar a quienes toman decisiones, a quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, la palabra del campo, los requerimientos del campo, las potencialidades que puede ofrecer el campo al resto del país, bueno, nos obliga justamente a esto, a tratar de estar presentes en todos los ámbitos. No es imposible esto de consensuar con la política bien entendida. Estamos convencidos, y eso es lo que hemos venido tratando de hacer desde Córdoba, de que hay un camino de construcción, de entendimiento entre lo público y lo privado. Lo primero que hicimos desde las entidades gremiales de Córdoba fue dejar de pelearnos, dejar de desconfiar entre nosotros, unirnos. Y así es como le hemos dado una entidad y personería jurídica a la Mesa de Enlace Provincial, a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, que confluye en esta fundación que mencionaba recién el doctor Carranza, Fundación Instituto de Investigación de la Comisión de Enlace de Córdoba, a donde tenemos como intención básica generar propuestas de políticas públicas y ponernos a disposición de los diferentes gobiernos para contribuir a instrumentarlas. De allí surge, a partir de esta invitación que hicimos al gobierno provincial, un largo anhelo y un largo reclamo que veníamos teniendo desde el ruralismo cordobés, que es la posibilidad de gestionar, de tener más injerencia en el manejo de los recursos tributarios que pone el campo cordobés. Y el gobierno de la provincia respondió con la creación del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que se integra con el 70% de los pagos que hacemos en concepto de impuesto inmobiliario rural. Y allí, en un sistema de contribución público-privada, se han generado instrumentos con participación del sector agropecuario para poder tomar y llevar adelante políticas públicas en consonancia con el gobierno provincial. Por supuesto, con muchísimos intereses muchas veces encontrados, pero con la posibilidad de consensuar, de ponernos de acuerdo maduramente discutiendo aquellas políticas que le hacen la vida más fácil al productor agropecuario y que en última instancia favorecen también a la economía de la provincia y, por qué no, del país. Dicho esto, tiro una serie de títulos que nos vienen agobiando y preocupando seriamente como productores agropecuarios. Estamos sin duda en materia tributaria, luego nuestro invitado especialista lo podrá graficar, ante lo que sin lugar a dudas es el robo del siglo. Para hacerlo muy gráfico, un productor agropecuario vende 100 kilos de lo que produce y cobra, números más, números menos a valor de hoy, 29 kilos. Los otros 71 inmediatamente van a arcas del Estado. Eso significa, entre derechos de exportación, diferenciales de tipo de cambio, distintos instrumentos
fiscales que entorpecen y trasladan la actividad o el fruto de la actividad del productor a otros eslabones de la cadena o directamente a las arcas nacionales. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, 50.000 millones de dólares en los últimos años. Una cifra que alarma cuando uno pone en consideración los requerimientos que tiene no solo el sector agropecuario, sino el resto de la sociedad. Vemos hoy al país, al gobierno nacional, casi mendigando dólares para poder llegar a fin de año, en una improvisación del manejo de las políticas públicas francamente alarmante. Sin embargo, cuentan y han contado con un volumen de ingreso de divisas inusitado en la historia de nuestro país. Lo que ellos están reclamando claramente ha llegado a las arcas del Estado, pero ha sido despilfarrado. Y sin embargo tenemos un 50% de pobreza. Esa estrategia de recaudación claramente tiene después consecuencias no solo en el desempeño de ese federalismo o esa falta de federalismo que mencionaba Carmen, sino también en la toma de decisiones de los productores al momento de plantear sus actividades productivas. Hemos tenido como país la producción cercana a 60 millones de toneladas de soja. Hoy estamos peleando poco más de 40 millones de toneladas al año. Claramente allí hay una caída enorme, casi del 30%, y que obedece a la falta de políticas públicas. Si miramos el trigo, entre cuestiones climáticas, intervenciones distorsivas, presiones impositivas, podríamos estar produciendo, sin ningún lugar a dudas, 25 millones de toneladas al año. Este año difícilmente llegamos a las 18 millones de toneladas. Nada más en 2 cultivos, trigo y soja, podemos evaluar una pérdida de ingresos al país de 10.000 millones de dólares. Nada más que por diferencia de producción. Cuando nosotros nos damos vuelta y vemos las distintas implicancias que tenemos que llevar adelante para producir, productores llanos, no pensemos en grandes empresas, productores pequeños y medianos que producen el 80% de la producción agropecuaria, tropezamos con falta de combustible, falta de insumos en general, encarecimiento notable en dólares del precio de los insumos, falta de caminos, falta de infraestructura, falta de comunicación. Cuando hablamos de producción agropecuaria no solo hacemos referencia a los volúmenes productivos, hacemos referencia también al ruralismo, a la ruralidad, a la gente que vive en el campo. Esos 50.000 millones de dólares que mencionaba recién rápidamente, que se han ido de Córdoba, podrían haber vuelto en infraestructura, en rutas, en comunicación, en caminos, en todo lo que hace falta para realmente poder expresar nuestra máxima potencialidad productiva, que es lo que el país está necesitando. La invitación entonces, para redondear y terminar, es a que podamos trabajar realmente juntos, desprovistos de ideología, mirando simplemente lo que hacen nuestros vecinos, por ejemplo, Brasil, Uruguay, Paraguay, a donde no existen los derechos de exportación, que es algo que no debemos permitir que se naturalice. Los derechos de exportación son el peor impuesto y la madre de todas las desgracias que vienen como consecuencia atrás de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, ingeniero Rademacher. Bueno, ahora vamos a escuchar, si bien está presente Santiago Sáenz Valiente, vamos a ver un pequeño video que nos había enviado, pero hoy nos ha sorprendido con su visita y agradecemos que participe. Buenos días, soy el contador Santiago Sáenz Valiente. Quería agradecer antes que nada a la senadora Carmen, que la asesoramos con alguna frecuencia. Vamos a hablar un poquitito de los impuestos del campo que tanto están afectando a la producción agropecuaria, afectando las inversiones por las diferentes distorsiones y por la carga fiscal formal que directamente pule y destroza la renta del productor. Por lo tanto, esas inversiones se reducen, las hectáreas sembradas también y la producción agropecuaria también. Tenemos que recordar que los impuestos
nacionales, que son esencialmente ganancias, IVA, participación societaria y efectos distorsivos por doquier, están aplastando a la posibilidad de la Argentina de salir adelante a través de este ámbito que es la producción agropecuaria y agroalimentaria industrial, que debiera ser lo principal dentro de las acciones y producciones de la República Argentina. El impuesto a las ganancias tiene grandes distorsiones, con una inflación, digamos, mal medida o mal considerada. En el caso de pérdidas, una actividad cíclica como es la agropecuaria, que no es extraordinaria sino cíclica, y eso es una confusión muy grave. Está afectada además por la emergencia agropecuaria con errores de razonabilidad, diría, en su legislación, para considerar cuando hay, sabemos, inundaciones, sequías, incendios, con lo cual esa magra producción además paga los famosos derechos de exportación, estas mal llamadas retenciones, que sabemos que de $600 de precio al productor por la tasa de impuesto en el caso de la soja y por el tema de la brecha cambiaria le terminan quedando $160, a lo cual reales, billetes, que son los que obtienen todos nuestros vecinos sin este impuesto brutal a los ingresos, tanto Uruguay, Paraguay, Brasil, no tienen derecho de exportación, es algo que prácticamente no existe en el mundo, y en definitiva se quita la recaudación, o se obtiene, mejor dicho, de las jurisdicciones donde se produce la riqueza, y es una recaudación que va al gobierno nacional, pues está establecido de esa manera. Vamos a marcar un poco los puntos de la presión fiscal del agro. Hay una gran preocupación, los impuestos están recayendo sobre la producción que la afecta directamente, y la verdad es que la Argentina produce alimentos para el mundo, no solo para nuestro país, porque estamos en condiciones de hacerlo y tenemos que mantener nuestra situación de proveedores confiables en materia alimentaria. Bueno. Muchísimas gracias, contador. Bueno, vamos a continuar ahora con la ingeniera agrónoma María Beatriz Giraudo, quienes la conocen mayormente por Pilu, le gusta que le llaman, presidenta honoraria de Presid y cofundadora de la Red Mujeres Rurales Argentina. Gracias Raúl, gracias Carmen por esta invitación. Soy una santafesina infiltrada, pero como estoy ahí en el límite, trabajo en Santa Fe y en Córdoba. Así que tengo la ciudadanía digital para poder cumplimentar con Córdoba. Bueno, gracias Carmen, y bueno, un placer y un honor compartir con todos ustedes. A mí me gustaría contarles qué espera el mundo de la agricultura, cuáles son las demandas globales a la agricultura. El mundo, cuando habla de agricultura, habla de todas las producciones, ¿no? Y lo que nos piden es que produzcamos cada vez más con menos, que produzcamos más, no solo cantidad, sino calidad, porque hay una población que crece en número, pero crece también con características de mejor poder adquisitivo. Y entonces tiene acceso a alimentación de más calidad. Nos piden esto de producir más con menos, que está directamente referido al cuidado ambiental, o sea, a disminuir el impacto ambiental, la huella ambiental. Nos piden también que nos vayamos despidiendo de las energías de origen fósil y pasemos a las energías renovables. Y en todo este contexto nos piden que seamos resilientes, que tengamos gran capacidad de adaptación a un cambio climático vertiginoso. Y
bueno, parecería que nos espantaría a cualquiera de los que estamos involucrados en este ámbito. Y lejos de pasar eso en Argentina, nos sentimos re cómodos con estas demandas, porque en Argentina esta revolución y esta dedicación para estas demandas hoy en el mundo empezaron hace más de 30 años atrás. La revolución en Argentina no fue solo una innovación tecnológica, fue organizacional, institucional. Argentina claramente lideró un movimiento que, inspirados en la naturaleza, empezamos a encontrar soluciones para problemas ambientales que limitaban a la producción. Y en ese momento, y quizás fue el primer gran escalón de toda esta disrupción, que rompió un sistema milenario de agricultura, de deterioro permanente, donde de generación tras generación entregaba ambientes en peores condiciones, empezó con la siembra directa, la elección de un modelo de cuidado, un modelo de regeneración, de mantenimiento y, por qué no, de mejora continua. Y entonces ahí, en esa innovación tecnológica, institucional y organizacional, empezaron un sinnúmero de tecnologías y de herramientas nuevas que van alimentando a un sistema que no para de mejorar, está en mejora continua. Trabajamos con la naturaleza, así que no podemos tener recetas acabadas y tenemos que ser muy innovadores no solo para la incorporación de nuevas tecnologías, sino muchas veces de retomar tecnologías que por algún motivo se desecharon, pero que vuelven a tener valor o ensambladas de otra manera vuelven a tener valor. Y por eso es importantísimo que tengamos conciencia, porque Argentina tiene, y me da lástima decir que no sé si tenía, y estamos empezando a perder ese liderazgo absoluto a nivel global, porque este liderazgo absoluto de vocación por producir y cuidar mientras se genera mucho desarrollo, que realmente hoy esta producción ya no es solo agroindustrial, sino que es agrobioindustrial, porque el conocimiento que hay hoy de los procesos biológicos, acompañado por la ciencia, nos ayuda a poder transformar muchísimas producciones, incluso a diseñar cultivos para generar muchísimas soluciones para la vida humana, que no solo son alimentos, sino son biocombustibles, son biomateriales para la construcción, son soluciones para la salud humana. Entonces, realmente, las capacidades que tenemos en Argentina a nivel de recursos naturales, de talento profesional, de conocimiento, de plataforma científico-tecnológica de las distintas regiones, realmente hablamos de commodities generalmente, pero tenemos millones de nichos productivos que son la llave maestra para empezar a desandar ese tremendo flagelo del 50% que nos pesa a todos en la espalda, pero también para tener ese liderazgo con fuerza, puertas adentro de nuestro país, y para responder a tanta parte del mundo que necesita de nosotros, de nuestra producción, pero también que nosotros podemos exportar todo ese conocimiento con profesionales, con maquinaria, con ciencia, con tecnología, un know-how que realmente no existe en el planeta, porque no solo es conocimiento académico, sino que es esa red, ese intercambio organizacional e institucional tan preciado en nuestro país, y pienso en INTA, que tendríamos que cuidarlo como oro porque tiene una territorialidad y una cercanía con la producción que también es inédito en el mundo, y lamentablemente lo vamos desprestigiando año tras año, pero no dejan de ser todas posibilidades y estímulos. Pero yo agregaría a lo que comentó Gabriel y a lo que comentó Santiago, es que nosotros tenemos políticas efímeras, intermitentes, cambiantes permanentemente. Cuando nosotros vemos a nuestros vecinos, no tenemos que ir a países tan lejanos, lo que vemos es que cambian los gobiernos, pero la estrategia país, el norte del país, no cambia. Son bemoles, apenas algunos cambios para un lado, para el otro. Y nosotros estamos en condiciones de ser una marca país, y de que esta marca país, que involucra a todos los eslabones de los procesos, realmente tenga su reconocimiento
y podamos dar una tranquilidad absoluta a nuestro país sin poner en jaque la posibilidad enorme exportadora que tenemos. Y ahí podemos meternos en otro camino, que es una gran demanda global, que es el camino de la trazabilidad, de las certificaciones. Y otra vez, Argentina tenemos muchísimo conocimiento, muchísimas iniciativas, muchísimas alternativas para transitar ese camino. Pero necesita que nos pongamos de acuerdo, que diseñemos esa marca país, que diseñemos esa estrategia país y que entendamos que respetándonos en los distintos posicionamientos y en las distintas ideas de política partidaria, el norte del país, la estrategia del país, el bienestar del país y las posibilidades del país para con los argentinos y el mundo no puede depender del gobierno de turno. Y ojalá podamos realmente encontrar el camino en ese sentido. Como santafesina tengo profunda admiración por Córdoba, porque ustedes en la provincia son fiel reflejo de esto, que sin poner en jaque las convicciones personales que tiene cada uno, las convicciones partidarias que tiene el gobierno de turno, tienen bien trazado hacia dónde ir. Así que ojalá lo tomemos como ejemplo para el país entero. Muchas gracias, Pilu. Realmente, ojalá se pudiera replicar a nivel nacional. Tendríamos más empleo, más inversión, más exportaciones, sería una explosión. Qué lindo. Bueno, a continuación le vamos a ceder la palabra al contador Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta posibilidad y de generar este ambiente donde todos podemos dialogar en el sentido que podemos expresar de manera tranquila cuáles son nuestras visiones, pero también de tener una escucha activa, de interpretar lo que el otro plantea para ver cómo lo podemos entre todos mejorar. La Bolsa de Cereales es una entidad muy particular porque alberga en su seno desde el insumo, la producción, la industrialización, los biocombustibles, la exportación, y en ese sentido le queremos dar contenido a toda esa masa para poder encontrar soluciones para la política agroindustrial y para incidir en las decisiones del gobierno. Para eso tenemos creado distintos departamentos que generan información confiable para la toma de decisiones de toda la agroindustria. Por un lado, tenemos índices para que cada productor se pueda calificar a sí mismo cómo está haciendo su conducta respecto a la productividad y al medio ambiente. Estamos trabajando fuertemente en el programa argentino de carbono neutro, con la convicción de que vamos a poder ir mejorando más aún, y más que mejorar, certificar los avances que tenemos, porque Argentina tiene bastante bien hechos los deberes en esta materia y podemos mejorarlo, pero no lo tenemos certificado, no tenemos las herramientas para demostrarlo. Y en ese sentido es evidente que el país está en una crisis muy significativa y que la agroindustria es un camino de salida. No será el único, pero claramente es el más importante. ¿Por qué? Porque hoy está generando el 67% de las exportaciones, porque maneja una parte muy importante del PBI, porque tiene una masa de valor agregada importante, pero está claramente hackeada. Este es un sector que podría ser motor del despegue de Argentina, pero claramente tiene muchas trabas que lo impiden. Para salir de la pobreza y para crecer hace falta invertir. Esto es una regla de perogrullo, es decir, si no hay inversión, no hay crecimiento en la productividad y no hay generación genuina
genuina de empleo. Si cada vez más le vamos sacando a la producción para, digamos, distribuirla en la forma que fuera al sector pasivo, nos vamos asfixiando. La propuesta superadora es generar el ambiente propicio para la inversión. Y hay una palabra clave para esto, y es la confianza. No hay posibilidades de generar inversiones si no hay confianza. Para que haya confianza tiene que haber reglas claras y perdurables en el tiempo. No se puede llevar una economía a los saltos cambiando permanentemente las reglas, porque en primer lugar no vamos a conseguir quienes puedan invertir o quienes tengan vocación de invertir por los riesgos que implica una inversión. Pero además, cuando nos demos vuelta, tampoco vamos a tener quien nos compre. Porque el mercado que valora nuestra calidad, que valora nuestra producción, necesita previsibilidad. Y nosotros no somos previsibles. De pronto estamos en el mercado, de pronto desaparecemos, de pronto tenemos restricciones que tenemos que explicar, no podemos embarcar porque se cruzan diferentes problemas y el comprador prefiere ir a un proveedor confiable y deja de lado a la Argentina o lo deja simplemente para negocios de oportunidad, lo cual se paga en el precio, evidentemente. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando dentro del Consejo Agroindustrial Argentino en una propuesta que nosotros llamamos, ya abandoné toda la presentación que tengo acá, Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva y Federal. Así lo llamamos. En el Consejo Agroindustrial Argentino empezamos trabajando las 3 bolsas de cereales en la parte técnica, después se fueron sumando distintas organizaciones y hoy son 61 organizaciones. El objetivo es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal, vegetal, alimentación animal, fibras, biocombustibles, tecnologías del ecosistema agroalimentario. Y las metas que nos propusimos es llevar el nivel de las exportaciones agroindustriales a $100.000 millones, impulsar a la creación originalmente eran 600.000 empleos, después al hacer los números más finos pudimos ver que teníamos potencial para generar 700.000 niveles de empleo y asegurar la sustentabilidad del sistema de la producción desde el punto de vista sostenible. Este trabajo del Consejo Industrial, que participó muchísima gente, aborda aspectos institucionales, el eje exportador productivo, el eje social territorial y el eje ambiental. Son 4 ejes y dentro de esos 4 ejes hay distintas propuestas, pero el eje exportador productivo tiene 7 ejes, 7 temas que desarrolla. Bien, la solución no pasa por medidas aisladas, espasmódicas, que estén orientadas a un punto específico. El deterioro nuestro es tan grande que necesitamos trabajar en todos los aspectos. Estoy hablando de la agroindustria, pero si agrando la bocha, me voy a la educación. Pero evidentemente, si no podemos resolver todos y cada uno de estos aspectos, no vamos a encontrar la solución. Vamos a encontrar alivios temporales, reacciones pequeñas, pero no vamos a poder consolidar las posibilidades que nosotros hoy tenemos. El gobierno nacional, tomando solo 3 puntos de los 7 que hay en el eje exportador, saca un régimen o está proponiendo el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Bien. Entonces, digamos, como los nombra más o menos parecido y las ideas son sacadas del Consejo Agroindustrial, de la propuesta del Consejo Agroindustrial,
se genera una confusión como que es la ley del Consejo Agroindustrial. A ver, ¿es algo? Es algo. Los tópicos que toca, ¿los proponemos nosotros? Los proponemos. Los proponemos con mucho más intensidad, con otra forma, con mucho más efectividad. La podemos trabajar. Pero creer que esto es la solución no es correcto. Esto es necesario, pero no suficiente. Para que sea suficiente, debemos trabajar en todos los ejes. Cuando hablamos de lo institucional, decimos la necesidad de fortalecer el INTA, el SENASA, los instrumentos del agroindustria, del exportador, la necesidad de desarrollar agregados comerciales en el resto del mundo que puedan explicar lo que somos capaces de hacer, de poder abordar las necesidades que ellos tienen para poderlas implementar, porque tenemos una capacidad de adaptación enorme. Y tenemos claramente el tema del impositivo. Se toca 3 aspectos menores de los aspectos impositivos. La retención es clave. La retención es clave por varios aspectos. Primero porque es claramente inconstitucional. Es un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad contributiva de quien lo aborda, porque lo pagan los productores finalmente. Esto se traslada en el precio y lo paga el productor. Y nadie tiene en cuenta si el productor ganó o perdió. Nadie tiene en cuenta si está lejos o cerca del puerto. Nadie tiene en cuenta la estructura. La deduce y después vemos. Claramente es inconstitucional. Claramente es improcedente. Pero fundamentalmente, y más allá de todo, es un ancla a la producción. El gobierno permanentemente plantea la necesidad de recaudación y la imposibilidad de salir. Bueno, yo personalmente prefiero que los excedentes, primero que hay una herramienta que es el impuesto a las ganancias, que tendría que regular todos estos aspectos y aportaría más al federalismo, porque el impuesto a las ganancias es distribuible mientras que la retención va al fisco. Va a la nación y se distribuye conforme la conducta de cada uno, el amiguismo, un pedazo, ¿no? Pero honestamente, más allá de todos estos aspectos técnicos, hay pruebas acabadas que es mejor que el excedente esté en el sector privado, en los productores, que son los que pueden generar reinversión a partir de un ambiente de confianza. Si queremos empleo, la plata tenemos que ser generadores de capital. Si no podemos generar excedente para reinvertir, si todo lo que se mueve va a parar al Estado, queda muy flaca las arcas del potencial inversor, además de la enorme incertidumbre que no sabe cómo se va a enfrentar el próximo año. Entonces, es importante y digamos, no podemos, está bien, entiendo, no podemos desacelerar de 200 a 100, pero a ver, fijemos un programa de reducción de las retenciones para que llegue a 0, no sé, en 5 años, en 10, no sé. Discutámoslo, hablemoslo, dialoguémoslo, pero no podemos seguir en este esquema. La ley que propone el régimen de fomento y desarrollo agroindustrial tiene algunas diferencias importantes. Primero que la establece hasta digo porque esto le va a llegar a ustedes, a los senadores, y nosotros ya lo estamos discutiendo en diputados. Primero se produce, es hasta el año 25, es un horizonte de tiempo muy bajo, tiene que ser el mínimo 10 años para que pueda generar el incentivo a la inversión que planteamos. Es claramente muy regulatoria, muy para acceder hace falta anotarse en un registro, en ese registro generar un plan de actividad. Es todo una masa de exigencias y no se haga nada. Se puede hacer mucho más simple, más claro y
generar los incentivos que están planteados. Por un lado, en los beneficios de amortización acelerada, claramente que los bienes de uso se puedan amortizar más rápidamente. La ley plantea 3 años, nosotros creemos que deben ser 2 para los productos nacionales y 3 para el resto. La ley prevé 2, 3 y 4 años. 3 y 4 años. Hay una mejor resolución de la evaluación de las haciendas. Yo no quiero que es un robo la forma en que se evalúa la hacienda para el impuesto a las ganancias en este momento. Bueno, hay una mejora ahí, no sé si satisface, lo dejo. Hay una mejor administración del saldo a favor técnico, y hay una ley de promoción y hay un capítulo de promoción al uso de fertilizantes, al uso de semillas fiscalizadas y a la productividad ganadera, que también tiene sus problemas de mucha regulación, y que tiene un horizonte de 5 años y tiene que ser de 10 años, por lo menos, para que podamos conservar. Nosotros quedamos a disposición para aportar nuestras visiones más detalladas. Me están diciendo que tengo que redondear y que sí. Y tenemos números y tenemos mucha materia para acercarlo, para razonar juntos. No es que tampoco tiene que haber una imposición, pero en realidad lo que necesitamos es resolver para que todos podamos crecer, para que la agroindustria crezca y podamos vernos beneficiados todos, ¿no? Y la otra materia que también es un ancla y que no nos permite resolver una mejor productividad en cantidad y en sanidad. Nosotros estamos teniendo poco a poco un problema de calidad porque usamos los materiales de semilla en forma permanente, se van deteriorando y para eso se requiere una ley de semillas clara, contundente, que contemple los aspectos necesarios, que compense al ostentor y que compense al titular de las tecnologías, pero que nos permita acceder a las nuevas tecnologías que incrementan la productividad. Sin lugar a duda, el uso de fertilizantes, el uso de semillas fiscalizadas, va a aportar a una mayor producción que va a superar el volumen que planteó Gabriel y que están muy bien, pero podemos producir mucho más si accedemos a las nuevas tecnologías. Pero como dije, nadie va a invertir en nuevas tecnologías si no tiene su compensación. Esto debemos dialogarlo, nosotros estamos a disposición, es un placer y bueno, nos gustaría ser parte del trabajo que ustedes tienen que hacer para mejorar todo esto. Gracias. Muchísimas gracias, contador. Bueno, nuestro interés, por supuesto, es el mismo. Lo hemos visitado en la bolsa y ahora está invitado, así que seguiremos trabajando con ese norte en común. Bueno, ahora vamos a pasar un video que nos han mandado de la Fundación FADA. Lo vamos a escuchar a David Miazo, un economista de la Fundación. Muchas gracias por la invitación. Disculpas por no poder acompañarlos de manera presencial. Desde FADA queríamos transmitir algunos números respecto al aporte que hacen las cadenas agroindustriales a la economía argentina y a la sociedad argentina, hablar un poquito de oportunidades y también hablar de políticas que son necesarias para poder impulsar la producción agropecuaria y agroindustrial. En primera instancia, el empleo, uno de los principales aportes que hace el campo al país. Las cadenas agroindustriales en su conjunto generan 3.700.000 puestos de trabajo en todo el país. Esto significa el 24% del empleo privado. Es decir, prácticamente 1 de cada 4 personas que trabaja en el sector privado en Argentina lo hace en algún punto de las cadenas agroindustriales, desde los proveedores hasta la comercialización, pasando por la producción primaria, por la agroindustria, el transporte y la logística. Además del empleo, un aporte importante que tiene mucho que ver es el aporte al PBI. Cuánto de la torta de la actividad económica que se genera en el país lo aportan las cadenas agroindustriales. Y el aporte es del 25,6%, dio la última medición que publicamos en FADA referente al año 2021. Esto también es prácticamente 1 de cada 4 pesos que el país produce, lo produce en algún punto de las cadenas agroindustriales, tomando
como siempre cuando hablamos de estos temas, la producción agrícola de la zona pampeana, la producción ganadera, pero también de todas las carnes y todas las economías regionales. El 25,6% de la actividad económica. Y por último, las exportaciones, que la generación de dólares también termina resultando de gran interés e importancia, sobre todo cuando tenemos crisis donde faltan los dólares. El año pasado, las cadenas agroindustriales generaron exportaciones por 55.000 millones de dólares. Este año esperamos que supere los 60.000 millones de dólares. Esto significa el 70% de las exportaciones del país. Es decir, 7 de cada 10 dólares que el país exporta proviene de alguna de las cadenas agroindustriales. Y aún más si miramos en términos de las divisas netas, porque también lo que sucede es que el campo es un gran exportador neto, pero que no genera muchas importaciones más que algún tipo de insumos o maquinarias, mientras que muchos de los otros sectores exportadores también generan muchas importaciones. Entonces, además de generar 7 de cada 10 dólares que se exportan en el país, también genera una mayor proporción de las divisas netas. Esto por nombrar algunos de los aportes, los cuales tienen una característica muy importante en un país como el nuestro, que es el federalismo. Todo ese empleo, toda esa actividad económica se genera a lo largo y ancho del país. Podemos pensar rápidamente en cualquier provincia del país y pensamos en una economía regional, en una producción de granos, en una producción de carne, en una producción de frutas u hortalizas, que es característico de esa provincia. Entonces, ese es un aporte muy importante que es en el nivel de federalismo, porque genera empleo, inversión, actividad económica, en donde muchas veces no hay muchas otras actividades que generen actividad en ese lugar, que generen actividad económica, que generen arraigo, que generen desarrollo. Así que este es uno de los principales aspectos de la contribución socioeconómica que tienen las cadenas. Hay muchas oportunidades en granos, de crecer en producción de granos, de crecer en producción de carnes. Siempre el crecimiento de la producción de granos y carnes implica el crecimiento de la exportación, porque son cadenas donde se exporta una parte importante de lo que se produce. Tenemos cadenas como el maní, la soja, el limón, por irnos a otro caso, donde más del 80% de las producciones de estas cadenas se exporta, o también si vamos a trigo, maíz, incluso más del 60%, o cuando vamos a leche, a carne vacuna, a vinos, que se exporta más del 25%. Entonces también cuando hablamos de oportunidades de crecer en producción, también hablamos de oportunidades de crecer en exportaciones, y por lo tanto también obviamente en generación de empleo. Entonces tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, en granos nos podríamos ir de 140 millones de toneladas a 215 millones de toneladas. Decíamos muchas oportunidades para crecer en carnes. Cerdos es uno de los sectores con más posibilidades de crecimiento. Las economías regionales, las bioenergías, muchas oportunidades para crecer en muchos de estos sectores y aportar lo que el país realmente necesita para salir de la crisis. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Más empleo, más inversión, más exportaciones. Es la única manera genuina de salir de la crisis. Conseguir más dólares por un préstamo o alguna cuestión puede ayudar en un momento para salir de una coyuntura, pero la forma genuina de que Argentina genere más riqueza y de esa manera reduzca el nivel de pobreza y genere empleo es de esta manera: producir y exportar más. No queda otra salida. ¿Qué necesitamos para poder, qué tipo de políticas necesitamos para poder impulsar las oportunidades que se generan en muchas de estas cadenas? Bueno, algunas políticas de corte macroeconómico, como tener un tipo de cambio real competitivo. Hoy está generando mucho daño a todas estas cadenas que son principalmente exportadoras o que exportan una gran parte de su producción, el nivel de atraso cambiario combinado con una brecha cambiaria tan alta. Entonces, solucionar estos dos problemas que hacen al frente cambiario de la cuestión es un tema importantísimo, no solo para la economía argentina en general, sino para las actividades exportadoras en particular. Entonces, solucionar la cuestión cambiaria. Después, un tema que hablamos siempre, los derechos de exportación. Los derechos de exportación no solo oprimen la producción, porque el productor, al recibir un menor precio por lo que vende como consecuencia de los derechos de exportación, limita su capacidad de producción, porque limita la cantidad que puede invertir en una hectárea en particular, pero también limita lo que es la frontera de producción. Muchas hectáreas seguramente serían viables de producir hoy con menores niveles de derechos de exportación. También está la cuestión cambiaria que nombrábamos recién. Pero reducir los derechos de exportación, decíamos, no solo oprime
las posibilidades de producción, sino que también va muy en contra del federalismo, porque un dólar que sale de Río Cuarto, por tomar un ejemplo donde estoy en este momento, en términos de derechos de exportación es un dólar que no vuelve, es un dólar que no se convierte en gasto, en inversión, en empleo, en actividad económica en la región. Entonces, los derechos de exportación, además de evitar que la producción crezca, lo que hacen es ir en contra del desarrollo regional del país, del desarrollo del interior productivo. Otro tema importante es la apertura de mercados, donde la apertura de mercados tenemos doble desafío. La apertura que nosotros mismos como país nos imponemos, como pueden ser las restricciones a la exportación de carne, de maíz, de trigo, pero también después vencer todos los tipos de barreras arancelarios, fitosanitarios que imponen el resto de los países. Así que una apertura de mercados muy fuerte, con una negociación internacional muy fuerte, es trascendental para todas estas cadenas. Y a eso se le suman muchas políticas específicas, como puede ser trabajar en el transporte. El transporte afecta, el costo del transporte afecta de manera muy importante a la producción de granos, a la producción de las economías regionales, sobre todo a todas las regiones que están lejos de los centros de consumo y de los puntos de exportación. Entonces trabajar en rutas, en mejorar rutas y autopistas, en trenes, en las vías navegables, ayuda y es muy necesario para reducir los costos de fletes y mejorar la competitividad, sobre todo de las zonas que están más alejadas de los puertos. Y después incentivar los fertilizantes, el uso de fertilizantes, incentivar el riego, mucho por hacer en bioenergías, tanto en biocombustibles como en biogás, y podríamos nombrar muchísimas otras cosas relacionadas a cuestiones específicas de cada una de las decenas de economías regionales que tiene el país, que son justamente los temas que nos competen a nosotros como fundación, que nos dedicamos a estudiar estos temas, al Senado, a la Cámara de Diputados, a las cámaras empresariales, en poder trabajar para alcanzar este fin último que decíamos recién, es lo que realmente necesita Argentina: generar más inversión, más producción, más empleo, más exportaciones, que son las únicas maneras genuinas de salir de la profunda crisis y nivel de pobreza que tenemos. Muchas gracias. Claramente tenemos un diagnóstico común sobre las problemáticas, así que están alineados, solamente hay que tratar de lograr esos puentes para que tengamos políticas a largo plazo y que incentiven la inversión y produzcan empleo y demás. Bueno, a continuación vamos a escuchar al médico veterinario Javier Rotondo, presidente de CARTES, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona. Bueno, buenos días. ¿Qué digo yo después de todo esto, no? Realmente creo que es... primero, bueno, Carmen, agradecerle por la oportunidad, al agregado de Brasil, también gracias por su presencia, porque también me va a servir mucho para comparar lo que no hay que hacer e hicimos aquí y lo que hay que hacer e hicieron en Brasil en respecto a política ganadera. La verdad que un verdadero gusto y muchísimas gracias. El diagnóstico es común. Yo siempre empiezo con una frase: yo soy veterinario, soy productor ganadero, estamos en la comercialización de Hacienda hace 3 generaciones y circunstancial dirigente gremial, pero básicamente productor, con una fuerte raigambre en la actividad ganadera, que es una actividad que siempre en Argentina tiene futuro, pero nunca tiene presente. Ustedes escucharán en infinidad de foros las potencialidades en base a la genética, al desarrollo, a la producción, pero nunca tenemos el presente acorde, siempre una expresión de deseo. Y esto tiene que ver fundamentalmente por todo lo que hablaron acá. Cuando los gobiernos de tinte populistas ponen a la carne como un bien social, las coyunturas y los barquinazos son moneda corriente. El problema es que la ganadería sufre esos azotes y esos embates, y la recuperación de ese sistema no se hace en una campaña o en un ciclo productivo, sino que demanda mínimo 10 años de recomposición. Y si no, los interlocutores que están hoy ejerciendo el gobierno fueron los mismos que desde el 2003 al 2011 fueron los responsables de la pérdida de 10 millones de cabezas de stock ganadero. Entonces,
¿De qué vamos a hablar si tenemos el diagnóstico hecho? Cuando la carne se toma por las políticas de corto plazo de torno populista como una necesidad de un bien social, las consecuencias son las que hoy sufrimos. Me voy al pasado reciente. Cupos, cierre de exportación, desesperación, cortes populares. Explíquenme dónde está traducido esa política hoy en el precio de la carne. Aún así, el argentino paga la carne más barata de la región. O sea, no es un problema de la carne, es un problema del poder adquisitivo, es un problema de política y un problema de economía. Mientras nosotros sigamos siendo diagnosticadores de este subsector, creo que han hecho una semblanza exacta de lo macro de todas nuestras actividades, pero yendo puntualmente al tema ganadero y a la potencialidad de Córdoba, ahora voy al orgullo de pertenecer a donde estamos, es la transformación con sustentabilidad, algo que Pilu dijo y es muy importante, de los sistemas de producción de carne. Pero para que eso se lleve adelante, tenemos todos claros que este diagnóstico debe ser con políticas de Estado. Lo veo al agregado de Brasil y pasaron por Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma y ahora Bolsonaro. Y Brasil va camino a ser el principal o el primer exportador mundial de carne. Un país que era impensado, que hace 2 décadas atrás estuviese en la condición que está. Y eso es claro, es una política de Estado. La carne, la biología, hizo que hoy todavía no se pudiese producir más de un ternero por vaca. Entonces, es un ciclo biológico muy lento, es una proteína de origen animal que en el mundo va tendiendo a ser, en esos mercados emergentes y en esas oportunidades que abrió Pilu, más demandado por los sistemas o por la economía de mayor poder adquisitivo. Y en toda esa berenjenal y esa mezcla de tironeos ideológicos que vivimos en Argentina, el mundo nos sumó a China. Nos armó un desbarajuste peor. La demanda china, y nosotros no estamos ni preparados para discutir un norte de 10 años de nuestra producción ganadera. China va a seguir demandando. ¿A dónde va a ir a buscar el mercado chino su demanda de proteína de origen vacuno? Al país que se lo provea. Nosotros seguimos ensimismados en discutir cuestiones de bienes culturales. Entonces vamos a seguir con ese mismo diagnóstico. Córdoba es importadora básicamente de terneros y productora de carne. Por una cuestión muy simple, nuestro stock ganadero es el tercero a nivel de importancia a nivel país. El motor es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe. Córdoba tiene alrededor de 4.700.000 cabezas. Pero nosotros tenemos algo que la ganadería moderna toma como un insumo fundamental, que es el maíz. Somos la principal productora de maíz de la Argentina. Y ahí viene una catarata de posibilidades en torno a la producción ganadera de carne gigantesca. Desde la transformación y esto que escuchamos y decimos y vemos y versamos en las tribunas, pero no aplicamos en la política, que es el agregado de valor en origen. Se habla mucho de agregado de valor en origen en Argentina, pero se aplica poco. Todas las políticas distorsivas tienden a lo contrario, a que nuestro maíz termine en el puerto, a que no se transforme en carne, a que no se transforme en biocombustibles, a que no se transforme en energía, en sistemas circulares. La oportunidad es fabulosa. Fabulosa. O sea, huelga la necesidad de seguir hablando en lo que los que me antecedieron lo hicieron con tanta claridad. Un solo detalle más, el tema ambiental de la ganadería. Este tipo de gobiernos de corte populista pone al ambiente y a la ganadería como enemigo o antagónico del ambiente. Ustedes vieron el tristemente célebre ministro de Ambiente de la Nación hablando de bajar 20 millones de cabezas el stock ganadero para cumplir con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nosotros asistimos impávidos a esa aseveración. Gracias a Dios, el inteligente y pícaro ex ministro Domínguez, el gran dilatador de la política agropecuaria argentina, logró parar un poco la pelota. Argentina es un país, no tengo dudas, Pilu, carbono neutral. No tengo duda que no tenemos ni siquiera pensamos a la ganadería como una gigantesca oportunidad de generar activos ambientales.
nosotros la pensamos solo desde la resistencia de quienes en tono populista nos dice que somos generadores de gases de efecto invernadero. Pero para que eso se dé, y ahí me meto en un tema importante que nombró tanto Juan Carlos como Pilu, y me parece muy importante hacerlo, para eso tenemos que tener instituciones técnicas fuertes que midan y que tomen los datos reales para que esa carbono neutralidad que nosotros estamos seguros que tenemos y la sustentabilidad de nuestras actividades sea medible y sea comprobable y sea auditable. Pero imagínense, la ganadería no sabe qué va a pasar con el precio de la carne mañana. ¿Qué podemos pensar en todas estas oportunidades que nos da el mundo, transformación y cambio de la matriz de producción de proteína para generar bioinsumos? En fin, estamos absolutamente estancados en un bien cultural que es la carne. Hoy sigue siendo la carne más barata de la región, sin duda, y cada vez menos gente puede acceder a ella. Entonces, yo, para cerrar, y bueno, intentando haberles dejado un mensaje algo claro, creo que lo que hay que cambiar en Argentina para que todo lo que hablamos hoy tan claramente, son los interlocutores y quienes lleven adelante las políticas. Nosotros tenemos que generar estos espacios y tenemos que tener en la agenda políticas de desarrollo. Y para que eso se lleve adelante, la política, tenemos muchísimos sectores, acá hay innumerable cantidad de asesores políticos gratuitos. El diagnóstico está hecho, el cómo lo sabemos, la importancia del sector la tenemos. Lo que hay que cambiar es quien lleve adelante la política. Y ahí es donde agradezco enormemente esta posibilidad, porque nosotros, como representantes de un sector, tenemos la enorme posibilidad de, lo hablaba recién con Pablo Torello, de meter las patas en el barro, ¿no? Y de empezar a transformar esta visión de país en base a pilares tan simples como la república, la división de poderes, cuestiones lógicas, que hoy en Argentina no son lógicas, ¿eh? O sea, nadie discute en los restos de nuestros países hermanos el sistema republicano. Nosotros sí, nosotros discutimos. Entonces, ¿qué agenda de desarrollo podemos tener cuando todavía pensamos en discutir lo que el mundo no discute más? Entonces, ese cambio está con actores como nosotros involucrados, en donde los decisores tienen que llevar el rumbo del país hacia esta línea. Así que acá estamos, eso somos, para eso hemos venido aquí hoy, y lo hemos entendido como entidades agropecuarias, de que quedarnos simplemente en el diagnóstico y en lo sectorial nos quita la visión macro de pelear por esta Argentina que peleamos, de la agenda del desarrollo, de la agenda de la política a mediano y largo plazo, pero está en nosotros cambiarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Alfredo. Sí, queremos darle la bienvenida al senador Zimmerman, que nos está acompañando. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Federico Cervoni, el ingeniero agrónomo, presidente de Maisol y vicepresidente de Maisal. Mi nombre es Federico Cervoni, soy productor agropecuario en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, en Jesús María, Córdoba. Actualmente soy vicepresidente de Maizar, que es la cadena de maíz de Argentina, y hoy soy presidente de Maisol, que es una alianza internacional de asociaciones de productores y de productores de 3 países que son Argentina, Brasil y Estados Unidos, que en conjunto producimos más del 50% de la producción de maíz del mundo, y hoy participamos en más del 81% de todo el maíz que se exporta en el mundo. Esto es interesante porque, a pesar de que compitamos en los mercados, trabajamos en conjunto para promover y defender nuestro sistema productivo, que siempre decimos que está basado en 4 pilares, que son la ciencia, la innovación, la biotecnología y las buenas prácticas de manejo. Todo esto para obtener una sustentabilidad que también siempre decimos que no es solo ambiental, sino que es social y económica. No nos sirve tener sustentabilidad sin rentabilidad, y la rentabilidad sin sustentabilidad tampoco hoy es viable.
Participamos de varios foros internacionales. Estuvimos hace muy poco en Bruselas, en la Comisión Europea. Hoy estamos, en este momento, estamos en México, una misión muy importante que tenemos en México, estuvimos en Brasil. Cuando estuvimos en Bruselas, estuvimos discutiendo todo lo que está pasando hoy en Europa, con el proyecto que tiene Europa del Acuerdo Verde, en el cual su principal aspecto es el Farm to Fork, es decir, el proyecto que tienen ellos hacia el año 2030 de no emitir más carbono, de tener balance carbono neutro, en el cual pretenden reducir el 50% el uso de fitosanitarios, 25 fertilizantes y llevar la producción a un 30% de producción orgánica. Eso, por los informes de ellos mismos, bajaría la producción un 30% y aumentaría el precio en un 30%, cosa que para nuestro sistema sería totalmente inviable. No es sustentable socialmente ni económicamente ese proyecto. Considero que para Europa tampoco, pero ya no es nuestro problema. El tema está que unas políticas del Farm to Fork son las políticas espejo que pretenden que los productores que exporten a Europa tengan las mismas condiciones productivas que ellos y también quieren influir por su fuerza que tienen en terceros países para que tampoco le compren a países que no produzcan como ellos consideran que hay que producir. Discutimos un montón en cuanto a lo que es la sustentabilidad. Cuando ellos tienen un clima totalmente distinto, con condiciones de lluvia distintas, suelos distintos. Bueno, todas esas discusiones es bueno darlas de antemano y no cuando vienen imposiciones de afuera, siempre correrlas de atrás. En México también. México está prohibiendo la importación de productos transgénicos a partir del año 2023 y es uno de los principales importadores de maíz. Imposible que el mundo le ofrezca a México 17 millones de toneladas no transgénicas. Esas cosas hay que ir, plantearlas, discutirlas y ver un poco las alternativas que hay. Yo creo que hoy la pandemia, el cambio climático, la guerra de Ucrania generó una crisis energética y alimentaria y un problema de abastecimiento a ciertos países de alimentos que no era por nadie prevista, y eso creo que nos da otra gran oportunidad en Argentina. Tenemos todo eso que tenemos para producir energía, alimentos, y hoy por hoy el mundo nos está reclamando todo ese tema. Y creo que en eso Córdoba, para mí modo de ver, que yo trabajo en esta provincia y en otras provincias, es un ejemplo de interrelación público-privada. Siempre tomó la iniciativa en cuanto a la innovación, el sistema de producción, el productor cordobés, que fue el que empezó el desarrollo en el norte del país, y creo que, bueno, tiene que tomar de vuelta esa iniciativa hoy para transformar todo el maíz que se produce, con la distancia que tenemos al puerto de las zonas de nuestra provincia de Córdoba, para transformar en energía, en alimentos, y hoy dar otra gran oportunidad al país de generar divisas, trabajo, generar lo que es hoy la cultura de trabajo que está tan descuidada en nuestro país. Y creo que tenemos un gran desafío, trabajando tranqueras adentro, en el campo, que es lo que nos gusta hacer los productores, pero sin descuidar trabajar tranqueras afuera, que sabemos que es clave, porque si no nos ponemos las pilas en salir de nuestro sistema que nosotros nos gusta hacer, que somos productores agropecuarios, si descuidamos eso, el futuro nuestro tampoco es bueno. Así que creo que tenemos un gran desafío, tenemos todas esas alternativas, el mundo está reclamando esto y bueno, hay que ponerse las pilas y tomar esta iniciativa. Y creo que en eso Córdoba tiene que tomar la delantera por lo que dije antes. Muchas gracias. Bueno, hablando de transformación, vamos a escuchar a ingeniero agrónomo Manuel Ron, director de Bio4. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Gracias a los legisladores que nos acompañan hoy. Y bueno, al agregado de la Embajada de Brasil. Nosotros somos productores agropecuarios de la zona de Río Cuarto, que logramos asociarnos hace ya más de 15 años para poner en marcha la primera planta de bioetanol de maíz de Argentina, Bio4. La foto que ven aquí es de la destilería que está ahí en la ciudad de Río Cuarto. El 24 de agosto, en una semana, cumplimos 10 años de producción. Vamos a festejar con todos los accionistas, somos 28 socios,
productores y hoy tenemos más de 180 colaboradores, empleados, trabajo altamente capacitado. Y recién le comentaba a Pablo que estuvimos la semana pasada, los directores de Bio4 fuimos a Brasil a un evento de etanol en Sao Paulo y después fuimos a Cuiabá, a Los Cerrados, en Mato Grosso, estado de Mato Grosso, y vimos el desarrollo, aparte del desarrollo de la agricultura y la ganadería, que bueno, como decían recién los expositores anteriores, es impresionante un nivel de competitividad que es para sacarse el sombrero en el tema bioetanol de maíz, ¿no? Cuando nosotros pusimos en marcha Bio4, después se pusieron en marcha otras plantas, acá está Juan Carlos de Acavío. En el 2014 había en la Argentina 5 plantas de maíz de última generación, una industria flamante. En Brasil había 2 plantas de etanol de maíz en ese momento, año 2014. Ahora fuimos nosotros y lo comprobamos personalmente. En Brasil hay 15 plantas de etanol de maíz. Nosotros seguimos siendo 5 plantas de etanol de maíz en la Argentina. Ya el etanol de maíz en Brasil representa el 15% del total de la oferta de etanol que hay en el mercado. Y realmente nos sentimos avasallados por la industria brasilera, de cómo creció. Humillados casi, te diría Pablo. Es como si en cuartos de final nos ganaran 5-0 en el Mundial. Realmente nada. Fue una cosa sorprendente, ¿no? Sorprendente, me saco el sombrero y lo felicito, pero también vemos el capítulo de las oportunidades perdidas en la Argentina, donde todavía estamos el año pasado discutiendo una ley nueva de biocombustibles, que es un tema que es fundamental, digamos, para el país, donde se bajó el corte del biodiesel, que ahora este año se subió por la falta de gasoil. Con un proyecto de un cordobés. Es increíble, digamos, que digamos, todas las fuerzas se alinearon de alguna manera, muchísimo, no sé, fuerza legislativa en contra de los sectores de biocombustibles para poder bajar los cortes. Y bueno, eso fue, digamos, en el caso del biodiesel lapidario, en el caso del bioetanol nos dejó con la amenaza, la espada de Damocles de poder bajar el corte para el etanol de maíz, no para el de caña de azúcar, que tenía su lobby y estaba blindado. El etanol de maíz, la posibilidad de bajar el corte del 6, o sea, de la mitad es maíz, la mitad es caña, el 6 que tiene maíz, de poder bajarlo eventualmente si los precios de los commodities afectaran el precio del surtidor. Después vino la guerra de Ucrania, los precios de los commodities volaron por el aire y nada de eso pasó en términos de la producción, y es el sector de etanol de maíz donde Córdoba lidera por esto, porque de las 50 millones de toneladas de maíz que se producen en la Argentina, Córdoba es la mayor productora de maíz, y ahí es donde está una oportunidad enorme para el país a partir de esta oferta que Córdoba pone a disposición, de transformar todo este maíz en productos de mucho más valor. En vez de exportar toneladas de maíz de $250 la tonelada, exportar proteína animal de 8.000, 10.000, cuota Hilton de $12.000 la tonelada, exportar biocombustibles, exportar carne aviar, exportar leche en polvo. Bueno, eso es lo que esas inversiones que generarían empleo y generarían muchísimos ingresos de divisas, o mucho más que si solamente exportásemos maíz, más allá de todo el valor agregado que ya tiene el grano de maíz en sí, por las tecnologías, por lo que comentaba Pilu antes. Hay una oportunidad enorme, y Córdoba, siendo el principal productor de maíz de la Argentina, tiene. Bueno, nosotros como productores tomamos esta ventaja comparativa que tiene Córdoba, la pusimos en valor con el bioetanol en el año 2012. En el 2015 pusimos en marcha la primera planta de biogás. El biogás es un proceso de fermentación anaeróbica para hacer andar, en este caso, un motor eléctrico. A partir de los planes Renovar inyectamos energía eléctrica. Hoy producimos 7 megavatios de energía eléctrica renovable a partir de biogás, y lo inyectamos en la red, en interconectado. Desarrollamos tecnología, porque esto también empezamos con los fierros, con estas tecnologías transformativas, para después generar conocimiento, y hoy estamos exportando esta tecnología de biogás, que sobre todo combinada con el etanol es muy innovadora, la estamos exportando a Brasil y a Estados Unidos, y por eso les decía que tenemos 180 colaboradores con
digamos, trabajo muy calificado y generando valor y generando conocimiento desde Córdoba para poder exportar al mundo. Y eso es lo que pasa cuando se desarrolla, cuando se promocionan este tipo de industrias transformadoras, se empieza a generar una cantidad de conocimiento en la región donde se radican las industrias. Después los profesionales se van de trabajar en las industrias, pero arman su propia empresa proveedora, su propia empresa de ingeniería, y todo eso genera un círculo virtuoso que termina derramando, por supuesto, en la región, y bueno, ni hablar si podemos exportar tecnología al mundo, que es lo que, digamos, más valor tiene, ¿no?, en términos de capital intelectual. Entonces, aquí en Córdoba pueden ver, hay 3 plantas de etanol de maíz importantes, hay 7 plantas de biogás que surgieron a partir de los programas Renovar, que generan biogás, que hoy se transforma todo en electricidad renovable que se inyecta en la red, pero hay un potencial enorme de seguir transformando, y no solamente para Córdoba, ¿no?, por supuesto para toda la pampa húmeda como pantalla fotosintética que es Argentina, las capacidades que hay para capturar esa energía solar en forma de biomasa y transformarla en energía puede pasar en todo el país. El tema del biometano, hoy nosotros hacemos energía eléctrica a partir del biogás, pero también ese biogás se puede purificar, se hace un upgrade, una mejora, y se puede inyectar en la red en forma de biometano. Si solamente, y el biometano o el biogás nunca estuvo regulado dentro de la ley de biocombustibles, si solamente planteáramos el 1% de biometano en los gasoductos, se deberían construir 1000 plantas de biogás en la Argentina, con toda la inversión y todos los beneficios y todo el empleo calificado que eso podría generar. Y es solamente el 1%. Si el millón de BTU tendría que estar a $20, que hoy para lo que es las importaciones de GNL no es ninguna locura, eso podría tranquilamente, bueno, generar, o sea, no va a generar una baja en la demanda de gas, de GNL, eso se va a saldar si alguna vez podemos desarrollar Vaca Muerta y hacer los gasoductos y hacer la planta de licuefacción para exportar gas como país. El biogás no nos va a salvar, pero al interior de la Argentina le daría un empujón enorme. Y a Córdoba ni hablar, siendo la primera productora de maíz. Y esto es lo que justifica, digamos, todo este potencial bioenergético que tiene la Argentina y por qué desarrollarlo y por qué Córdoba, que ya tomó el liderazgo, porque esas 7 plantas de biogás que hay en Córdoba y esas 3 plantas de etanol no están en ninguna otra provincia. Es Córdoba la que lidera este proceso holgadamente y es donde está hoy la mayor cantidad de conocimiento. Pero esto de las importaciones que tuvimos en el primer semestre de nafta, $500 millones, cuando estamos, como decía alguno que me antecedió, pidiendo por favor porque entren dólares al país, porque se liquiden divisas. Bueno, gastamos divisas para importar $500 millones en naftas en el primer semestre, gastamos más de $2.000 millones en GNL, que obviamente se tiene que subsanar con la producción local, pero tanto el biogás o el biometano inyectado en gasoductos como el etanol que producimos, hoy tenemos un corte del 12%, el año pasado les decía, se sancionó una ley de biocombustibles que impulsaba la baja de los cortes a contramano del mundo. El mundo quiere descarbonizar la matriz del transporte. Brasil está en el 27,5% de corte y tiene el surtidor de alcohol puro. Y nosotros estamos discutiendo el 12% y querían bajar el 12% y dejaron en la ley una pequeña amenaza para poder bajar ese 12%. Bueno, necesitamos un marco normativo y promocional nuevo para estos biocombustibles, bioetanol, biodiesel, biometano. Creemos que Córdoba es donde más se produce, Córdoba tiene que tomar el liderazgo en estos temas seguramente. Y bueno, ya hay muestras de lo que generan este tipo de desarrollos en el interior de la Argentina. O sea, Carmen nos ha visitado en la planta y puede contar ella lo que vio. Y bueno, los invito a que sigamos trabajando en esta agenda bioenergética donde tenemos un potencial enorme y creo que estas iniciativas sirven para poner el tema en el tapete. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, por último vamos a escuchar a las palabras de Manuel Chiappe, director de Barbechando. Hola, muchas gracias por invitarnos a ser parte de esta jornada Argentina Córdoba te habla. Barbechando trabaja desde hace más de 10 años con legisladores e instituciones de toda la agrobioindustria. Proponemos políticas públicas con el objetivo del bien común del país por delante
y en particular de la agrobioindustria, trabajamos para que leyes permitan el desarrollo y el crecimiento y logren estabilidad y previsibilidad para todos los argentinos. Argentina tiene la posibilidad de levantarse de la mano de Córdoba y de la agrobioindustria, sin duda. Ejemplos sobran. Tenemos biocombustibles, biomasa, cerdos, vino, maní, turismo rural, carne. Podemos ser el motor de la locomotora que empuje el tren en donde hay un asiento para todos los argentinos. La agrobioindustria no es solamente un productor arriba de un tractor o de una cosechadora. Es monitoreo de cultivos en forma remota desde las ciudades. Son laboratorios desarrollando nuevos productos y nueva genética para alimentar a los argentinos y al mundo. Sin duda, somos el futuro. El desarrollo de la agrobioindustria y de las políticas públicas que permitan desplegar su pleno potencial permitirían pasar de ser una Argentina que tiene un 50% de pobres a una Argentina que tenga 100% de ricos. Desde Barbechando trabajamos en una agenda propositiva. Tenemos nuestras propias iniciativas de ley y además hacemos aportes a proyectos. Nuestro prisma de trabajo se basa en 3 ejes: trabajo técnico aportando datos, medición de impacto de las iniciativas para proyectar su eventual aplicación y un contacto con todas las voces para aportar información, propuestas y proponer agenda. Por eso estamos a disposición de los legisladores e instituciones para aunar esfuerzos y buscar las leyes posibles que la agrobioindustria necesita. Y no dejar que las quejas nos paralicen, sino que las iniciativas nos movilicen. Hola, saludo a todos los cordobeses de Piquillín. Barbechando tiene una fuerte impronta federal, por eso desarrollamos nuestros nodos provinciales para mantener contacto con los legisladores y seguir de cerca los temas que están en la agenda de la unicameral. Por eso, desde el Nodo Córdoba de Barbechando, que hoy sumamos más de 50 miembros, mantenemos el contacto con los legisladores, pero también empezamos a cambiar nuestro lema. No solo somos el campo en el Congreso, sino que empezamos a hacer el Congreso en el campo, ya que tuvimos nuestra primera experiencia con diputados nacionales de Córdoba que visitaron un campo y tuvieron la oportunidad de ver y conocer una cosecha, un acopio, charlar con los puesteros y los camioneros. En fin, conocer lo que nosotros llamamos la familia agropecuaria. Y queremos que esto siga ampliándose. Al país lo cambiamos entre todos y la política es una de las partes. Por eso queremos dejar la invitación para todos los interesados en sumarse. En Barbechando tienen las puertas abiertas para conocer el campo de primera mano y trabajar en políticas públicas para la agrobioindustria. Muchas gracias. Bueno, no solo somos el futuro, yo creo que es un presente muy, muy interesante y que el futuro va a ser muy grande. Bueno, ahora la senadora Alfredo, ¿quieres? Sí, la senadora va a hacer entrega de los reconocimientos, diplomas de honor. En primer lugar, el primer diploma es para la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, ACREA, y va a recibir el señor Martín Kenny. En reconocimiento por su destacado compromiso y el valioso aporte realizado por más de 60 años para el desarrollo sostenible del campo, de las comunidades y de la República Argentina. A sacarle lo bueno a los errores y ha sido tan bueno lo que han hecho estos 60 años que ya hay intendentes usando la metodología CREA, chicos de todas las disciplinas aplicando la metodología CREA, así que lo que ustedes nos han dado creo que es un puntapié de cómo dialogar, cómo crear consenso, cómo construir las bases de nuestro país de nuevo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas
Muchas gracias. Sí, lo que quería decir lo dijiste vos. No, pero si me permitís y te robo unos minutitos, y ya que estás, si me lo sostenés un poquito, porque acá hay una capacidad de oratoria tremenda. Tengo 3 hojas y medias para escuchar. No, no es eso, simplemente para no olvidarme. Es cortito. No, primero principal, bueno, buenos días a todos, soy Martín Kenny y me presento un poco como nos presentamos en el movimiento CREA, que es al CREA en que pertenecemos, que es nuestra célula madre, que son los CREA. Yo pertenezco al CREA Valle del Colara, que está en San Luis. Estoy en una región dentro de las 19 regiones, que es la región centro, que pertenece o abarca una parte de Córdoba, una parte de San Luis. Tengo muchos amigos en Córdoba, muchos amigos en Río Cuarto. Y bueno, y como dice un amigo mío que es de la provincia de Buenos Aires, si hay cordobeses, algo va a pasar, dice. Así que bueno, me acompañan Bernardo Laulé, que es también de la comisión directiva y representa a los CREAS del sur de la provincia de Buenos Aires, y tenemos gente de nuestro equipo, Lola, Eugenia y Lorena, los nombro porque qué serían las instituciones nuestras sin los equipos. Y traigo las disculpas también de nuestro presidente, que bueno, por cuestiones de agenda no pudo venir, y hoy yo estoy cumpliendo el rol de secretario dentro del movimiento. Bueno, agradecer en nombre de CREA este reconocimiento, la verdad que son caricias al alma dentro de la institución, y un poquito como para entender todo lo que dijiste y por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y hemos logrado esto en 60 años. El movimiento nace hace más de 60 años, cuando Pablo Arín, nuestro fundador, motivado por un artículo de una revista de alguien, un amigo que le había traído, sobre productores que se juntaban para resolver problemas en común que tenían, decide convocar a sus vecinos por un tema que hoy ya se denomina tema ambiental, pero en ese momento era erosión de los suelos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y ahí nace el primer CREA, que si bien fue convocado por una cuestión técnica, desde ese primer día entendieron y tomaron el concepto de nuestra gran empresa, que era el país, y de la responsabilidad que teníamos como un actor importante dentro de nuestro país, la responsabilidad en crear ese país que todos soñábamos y ir mucho más allá que nuestras empresas, ¿no? Entonces, si bien se los convocó por ese tema técnico, a través desde ese inicio nomás se fueron forjando todos los valores y la filosofía que hoy conocemos del movimiento CREA, que hace que sea muy distintivo de nosotros. Tenemos 19 regiones, estamos desde Jujuy, Misiones, Tierra del Fuego, prácticamente en todos lados, con 225 grupos y 2.000 miembros, y cuando uno interactúa con los miembros es prácticamente interactuar de la misma manera con un miembro de Jujuy que con un miembro de Tierra del Fuego, y eso es esa filosofía, esa cultura, esos valores incorporados que tenemos. Y CREA está visto como una organización técnica, ¿no? Y la realidad es que somos una organización técnica, pero principalmente somos una organización de personas para personas que compartimos para mejorar, donde el foco siempre es el bien común y donde el eje central es el ser humano, la persona. Nosotros decimos que antes que un empresario está la persona, y eso crea una cultura interna donde el intercambio, donde la parte de los valores, la parte emocional, el ser humano en sí, es lo importante, y genera eso un poco que nos distingue, y esa fortaleza que tenemos para trabajar en todo lo que trabajamos. Nos reunimos cada 30 días compartiendo para intercambiar esas experiencias, que es lo que me llevo de acá. Creo que todos de acá de este intercambio nos vamos con una partecita de alguno, ¿no? Creo que fue muy enriquecedor, un montón de conceptos, y bueno, y por eso es que trabajamos para integrarnos a la comunidad y para ser referente de innovación y sostenibilidad, y hoy estamos trabajando en muchos puntos o temas importantes, como es el medio ambiente, que es un tema hoy que excede por completo Tranqueras Adentro,
y también tenemos otros temas como la educación, como decías, Educrea, Así son los suelos en mi país, que es un programa muy importante, y hoy estamos trabajando también fuertemente con el tema de la innovación. Y para no hacerlo más largo, porque ya estamos todos cansados seguramente, y agradecerte nuevamente, paso un chivo, tenemos el 14, 15 y 16 nuestro Congreso Nacional. Hacemos cada 3 años, es un congreso donde no tratamos temas técnicos ni temas de la coyuntura. Eso está en nuestro ADN, mirar el largo plazo. El lema es ampliando el campo de la mirada, y en ese congreso intercambiamos y nos enriquecemos y construimos las ideas o las acciones que nos lleven a ese país que tanto queremos, y a partir de ahí generamos las agendas en las cuales vamos a trabajar hacia el futuro. Así que desde ya están todos invitados a ayudarnos a pensar este país que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora la próxima distinción es para el Ateneo de Cartés, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona. Recibe Martín Aramayo, en reconocimiento por su valioso compromiso con la formación integral de jóvenes dirigentes de las provincias de Córdoba, San Luis, Catamarca y La Rioja. Bueno, este otro Martín también, Martín Aramayo, la verdad que todos acá creo que coincidimos que necesitamos jóvenes que se metan en la dirigencia social, empresarial, política, rural. Ustedes tienen una cancha enorme por desarrollar, pero como en el medio de una actividad de la provincia encontré 20 jóvenes acompañando a dirigentes de campo, 20 jóvenes, varones y mujeres, con ganas de ser parte, con ganas de estar en la toma de decisiones, de acá surgió esto. Sé que son miles, son muchísimos en el país, así que viene a ser un representante. Seguramente va a estar en la pared de un Ateneo Cartés. No se pongan celosos los demás, por favor, pero sí crezcan, estén, tomen posiciones. Alguno que se venga para nuestro lado, como el de su abuela, que nos podría acompañar en la foto también. Por favor, Virginia Cornejo. Esto fue una casualidad. La verdad que yo no sabía quién era su abuela, y después de convocarlo, y acá nos encontramos. Obviamente tiene sangre de líder, se nota. Así es. Bueno, pero muchas gracias, Martín. No sé si vos querés decir. Sí. Justo ese día. Gracias. Bueno, lo vamos a charlar. No, muy buenos días a todos. Justo ese día te quiero comentar que nos encontraste a muy pocos. Teníamos un cupo muy reducido porque era un evento bastante grande. Pero generalmente somos mensualmente más de 60. Y en todo Cartés, que sería Córdoba y San Luis actualmente, entre 150 y 200. Nosotros, la mayoría, somos hijos de productores, o algunos chicos ya son productores, y todos los días hacemos exactamente los mismos análisis, recibimos la misma información y también buscamos cómo sacar el país adelante, ¿sí? Hoy en día, como joven, me toca agradecer, no solo por esto, a vos por el reconocimiento, sino a nuestros mayores, a Javier y Gabriel, que en el día a día nos dan la participación. Siempre lo decimos, un joven se queda donde nos escuchan, donde tenemos un trabajo, donde tenemos un rol. Sino lo más fácil, que es agarrar las visas y nos fuimos. Hoy sabemos que nos escuchan, tenemos protagonismo, tenemos fuerza y tenemos ganas. Así que bueno, acá estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a charlar eso. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Senadora, si le parece, el senador Zimmerman nos ha pedido decir unas palabras. Así que lo invitamos. Si quiere hablar del podio. Bueno,
Yo quiero, en primer lugar, agradecerle, senadora, por la invitación. ¿Me paro? Ah, bueno. Está bien. Estamos muy protocolar ya. Pedirle disculpas porque llegué un rato tarde. Nosotros teníamos una invitación, un compromiso que fijamos con anterioridad con Barbechando. Estuvimos ahí varios senadores y diputados de todo el país, porque el desafío es el mismo, evidentemente. Este evento era ayer, no iba a coincidir. Exactamente. Bueno, pero yo quiero de paso poder compartir con ustedes un tema que creo que es muy trascendente. Yo lo escuchaba a Federico recién. Yo soy el autor de la Ley de Promoción y Desarrollo de Biotecnología Moderna, que vence este año, que la votamos por unanimidad en el 2007. Y ayer tuvimos una reunión muy trascendente, en una reunión conjunta entre Presupuesto y Hacienda y Ciencia y Técnica, con presencia del ministro Filmus y con presencia del ministro de la Producción, y demás autoridades, obviamente, que tienen que ver con biotecnología moderna y con nanotecnología, porque ahora tratamos la media sanción que viene de diputados. Nosotros, por supuesto que teníamos presentado un proyecto con anterioridad para de alguna manera hacer la prórroga de biotecnología moderna, que ahora la incorporaron a nanotecnología. Estamos absolutamente de acuerdo, pero tenemos una preocupación. Porque cuando en el 2007 discutíamos el tema de reglamentar la promoción y desarrollo de biotecnología moderna, le asignamos un fondo específico para la biotecnología moderna. Y ahora se lo sacaron. Si bien tiene financiamiento, va a la ley de conocimiento, que en el artículo 32 del presupuesto vigente tiene un monto asignado, pero biotecnología moderna tiene solo 350 millones. Y eso me parece que es un retroceso. Por lo tanto, ayer el debate fue muy importante, muy enriquecedor. Nosotros firmamos el dictamen en disidencia porque no compartimos la media sanción de diputados. Porque además nosotros en nuestro proyecto creemos que es imprescindible incorporar un capítulo de incentivo y promoción para las importaciones. Porque todo lo que tiene que ver con biotecnología moderna y nanotecnología, los bienes de capital en un 70 o un 80% se importan. Quiero simplemente, ya que tengo la oportunidad, transmitir esta preocupación, más allá de que estamos de acuerdo con la promoción y desarrollo de tecnología y nanotecnología. Para un país, 15 años de desarrollo de tecnología es muy incipiente, es muy poco. Y entonces tenemos la preocupación esta de que no nos dejaron incorporar, modificando la media sanción de diputados, ni el tema de la promoción de las importaciones, ni el tema de seguir teniendo un fondo específico para biotecnología y nanotecnología, como lo tenía la ley anterior. Firmamos el dictamen en disidencia y seguramente la semana que viene va a pasar al recinto y va terminando siendo una ley. Simplemente quiero pasar esa preocupación porque nosotros, varios senadores de todo el país, 17 senadores, firmamos un dictamen que lo presentamos en el 2020, nunca fue tratado, lo representamos en abril de este año, o sea que no tiene que ver con una especulación, porque yo entiendo la celeridad, los tiempos, porque la ley termina su vigencia, era la ley cuando nosotros la votamos originalmente tenía 15 años, ahora la nueva ley tiene vigencia por 12 años, achicaron 3 años. Entendemos la urgencia y entendemos que si se agrega algo en el proyecto tiene que volver a diputados, pero me parece que estas cosas son temas muy trascendentes porque además estamos legislando para los próximos 12 años en el esquema de lo que significó los resultados de biotecnología moderna. No les voy a contar a ustedes, lo saben perfectamente, y ahora incorporamos la nanotecnología. Así que gracias por estar acá, me quedo a disposición de ustedes para seguir trabajando juntos. Gracias, senadora, por la invitación. Muchas gracias, senador. Bueno, solo nos resta agradecerles por haberse acercado hasta acá y desearles que tengan muy buenos días. Hasta luego.